El aire era frío, demasiado para la hora. Martín despertó con un sobresalto, empapado en sudor, en una cabaña solitaria enclavada en las montañas de Apolobamba, Bolivia. A su alrededor, solo el crepitar lejano del viento. El fuego se había apagado hacía rato. Se sentó, temblando. Durante la noche había tenido un sueño tan vívido que le costaba diferenciarlo de la vigilia, códigos que respiraban, voces que hablaban desde las pantallas, una figura encapuchada llamada espectro, Valeria llorando entre líneas de programación y la constante sensación de ser observado. Desde adentro. Tragó saliva. Aquel recuerdo del episodio anterior, mensajes en la noche, se aferraba a su mente como una telaraña invisible. ¿Había sido un delirio? ¿Una advertencia? Buscó en su mochila. Allí, como una respuesta muda, encontró un pequeño pendrive negro que no recordaba haber guardado. Al insertarlo en su grabadora portátil, el dispositivo se encendió solo y reprodujo un archivo llamado simplemente "No estás solo". MP3. De él emergió una voz distorsionada, lejana, como si hablara a través de siglos: las montañas no repiten, recuerdan. El sobresalto lo hizo soltar la grabadora. Más tarde, ya más sereno, conoció a Efraín, un guía aymara de rostro curtido y mirada opaca. El hombre apenas hablaba español, pero su tono grave y pausado imponía respeto. A través de palabras entrecortadas y gestos, le explicó que en esa región existía un lugar llamado por los lugareños Baritunupa, la garganta de los mundos, donde los ecos no seguían leyes físicas. Allí, decía Efraín, se podían escuchar recuerdos de los muertos, o pensamientos de quienes aún no han nacido. Intrigado, Martín lo acompañó por una ruta escarpada. A cada paso, el paisaje se volvía más denso, más cerrado, más ajeno. En un recodo del camino, Efraín se detuvo y colocó un pequeño grabador en el suelo. Luego se sentaron en silencio. Durante 5 minutos, no sucedió nada. Pero al revisar la grabación, Martín escuchó algo imposible, su propia voz diciendo con claridad: sí, quiero seguir. Aunque me cueste la mente. Se quedó helado. Jamás había pronunciado esas palabras. Pero la voz era suya, no había duda. A lo lejos, un cóndor cruzaba el cielo como una mancha negra. Efraín, sin mirarlo, dijo en voz baja: a veces el eco no espera a que hables. Esa noche, la grabadora volvió a encenderse sola. Y Martín comprendió que los ecos que una vez creyó digitales, tal vez siempre fueron algo más antiguo, y más profundo. El ascenso fue largo. Durante horas, Martín y Efraín se internaron por un sendero que no figuraba en ningún mapa. El cielo se había vuelto de un gris plomizo, y la vegetación, antes verde y fértil, comenzó a transformarse en matorrales secos, piedras negras y árboles retorcidos como si hubieran sido quemados por dentro. Efraín apenas hablaba. Solo murmuraba oraciones antiguas en aymara, cerrando los ojos cada vez que el viento soplaba desde las quebradas. Cuando al fin llegaron, el paisaje se abrió abruptamente. Frente a ellos se extendía una grieta profunda entre dos peñascos. Era una especie de anfiteatro natural de piedra rojiza, rodeado de musgo seco. Un leve zumbido se sentía en el aire, como si la tierra respirara bajo sus pies. Efraín se detuvo en seco. Aquí. La Baritunupa, dijo, sin cruzar el umbral invisible que parecía separar el mundo normal de ese hueco de silencio. Martín sintió un escalofrío.
Era como si la realidad misma se aflojara dentro de aquel espacio. Colocó su grabadora en el suelo, encendida. Luego bajó. Al principio, no ocurrió nada. Solo el viento que subía desde el abismo, llevando consigo fragmentos de hojas secas y polvo antiguo. Pero al cerrar los ojos y permanecer en silencio, comenzaron a surgir sonidos sutiles, gotas cayendo sobre piedra, susurros cortos, murmullos que no tenían idioma. Luego, sin previo aviso, una voz conocida se oyó con claridad: «Martín, ¿te acuerdas de mí?». Abrió los ojos de golpe. El eco parecía haber hablado desde dentro de la montaña. Era la voz de Agustín, su amigo desaparecido. La misma entonación, la misma duda al final de la frase. Sacó la grabadora con manos temblorosas. El archivo estaba ahí, grabado en tiempo real. La voz de Agustín. Pero no era lo único. La grabación también contenía una secuencia rítmica, como un mensaje codificado en frecuencias bajas. Martín lo procesó con un software portátil que había descargado semanas atrás por sugerencia de Valeria. El resultado fue perturbador. Los picos de sonido reproducían una forma, un rostro. Pixelado, incompleto, pero humanoide. Una figura sin ojos y con una sonrisa inmóvil. Efraín, al ver la imagen, dio un paso atrás. «Él no debe ser invocado, no otra vez», susurró. Martín no entendía. Pero cuando dejó la grabadora encendida por segunda vez y se sentó en medio del círculo, la voz volvió: «Tu mundo se deshilacha. Y tú lo sostienes con la duda». Las rocas vibraron bajo él. Por un segundo, Martín sintió que era observado no desde fuera, sino desde dentro de su cuerpo. Como si una conciencia ajena se hubiera anidado en su mente, aprovechando sus preguntas, su escepticismo, su cansancio. Y entonces vio algo imposible, una visión. El rostro de Valeria. Ella gritaba desde una habitación sin ventanas, rodeada de cables. Algo con tentáculos oscuros emergía del techo y descendía hacia ella. Martín intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar. Cuando al fin despertó, ya no era de día. Efraín lo arrastraba hacia fuera del círculo, su rostro descompuesto por el miedo. «Viste demasiado. Y no solo escuchaste, hablaste». ¿Qué dije?», balbuceó Martín. Efraín no respondió. Pero esa noche, mientras descansaban en una cueva a mitad de camino, la grabadora volvió a encenderse sola. Y su voz, su propia voz, emergió de ella diciendo: «Yo lo abriré. Ya no soy solo yo». La noche era tan densa como el silencio. Ni los grillos ni el viento se atrevían a moverse. Solo la grabadora, encendida en la mochila de Martín, seguía emitiendo una vibración mínima, un zumbido de fondo como si fuera el eco de algo lejano, persistente, ancestral. Martín no podía dormir. Las imágenes de Valeria atrapada, los sonidos que se mezclaban con su propia voz, y ese mensaje final: «Ya no soy solo yo», le daban vueltas en la cabeza como una espiral infinita. ¿Había sido una visión? ¿Una alucinación? ¿O algo le había hablado a través del eco? Efraín dormía, o fingía hacerlo. Martín aprovechó para alejarse de la cueva. Necesitaba volver. Necesitaba respuestas. Pero más que eso, algo lo llamaba. El camino de regreso a la grieta fue más rápido.
Martín sentía que sus pies conocían el trayecto, como si una parte de él ya hubiera estado allí incontables veces. Al llegar, el paisaje parecía distinto, el círculo de piedra brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. No era un brillo físico, sino algo en el aire, en la forma en que los contornos vibraban. La geometría parecía errónea. Martín entró. Se sentó, y colocó la grabadora frente a él. Esta vez, no esperó pasivamente. ¿Qué quieren de mí? El silencio lo envolvió. Luego, sin transición, el eco volvió. Pero esta vez, más complejo, múltiples voces que hablaban a la vez, superpuestas, como si muchas versiones de una misma mente trataran de comunicarse en simultáneo. Tú eres la puerta. Siempre lo fuiste. Tu especie canta en frecuencias que rozan nuestros bordes. Somos el eco de su inicio. Martín sintió que la montaña respiraba. El suelo palpitaba bajo sus piernas. Una presión terrible se instaló en su pecho, como si la atmósfera cambiara de densidad, como si el aire se volviera consciente. Su mente fue arrastrada por un torrente de imágenes. Una ciudad enterrada bajo hielo. Valeria flotando en un líquido oscuro, conectada a máquinas traslúcidas. El rostro de Agustín proyectado sobre una roca, descompuesto en líneas binarias. Él mismo, de pie frente a un espejo que no lo reflejaba. Y finalmente, una voz muy clara: ya has cruzado. El mundo que conoces ya no puede contenerte. De pronto, una explosión de estática lo despertó. Había perdido la conciencia por unos segundos, o tal vez horas. La grabadora ahora mostraba un archivo nuevo, con fecha futura, 15 de junio de 2025. Aún faltaban semanas para eso. El archivo comenzaba con su voz, pero era un mensaje que él no recordaba haber grabado: ya lo vi todo. Si estás escuchando esto, no vengas. Es hermoso, pero no humano. Martín, jadeando, intentó borrar el archivo. Pero cada vez que lo eliminaba, reaparecía. Incluso en dispositivos que no había conectado. Su reloj digital lo mostró. Luego su celular. Luego el grabador de audio. Luego su reflejo. Sí. Su reflejo, en un charco de agua. Abrió la boca y repitió el mensaje. Sin sonido. Pero claro. Regresó con Efraín al amanecer. No dijo una palabra. Tampoco el anciano. Esa misma tarde, mientras descendían por la ladera, Efraín finalmente habló: la montaña te escuchó. Ahora tú la escuchas. Y eso, no se puede desoír. Martín no respondió. En su bolsillo, la grabadora vibró sola. Un nuevo archivo apareció. Sin nombre. Solo un símbolo. Uno que él había empezado a ver en todas partes, en las piedras, en los sueños, en las interferencias. El símbolo era circular, como un ojo cerrado. Y por primera vez, Martín entendió que no lo estaba viendo, lo estaba recordando. Martín bajó de la montaña, pero algo de él se quedó allá arriba. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más errático, hablaba poco, evitaba espejos, y cada tanto se quedaba inmóvil, escuchando. Decía que el silencio era una mentira. Que incluso cuando todo parecía quieto, había un pulso, un eco. En su departamento, comenzó a llenar paredes con diagramas circulares.
Algunos parecían mapas estelares, otros ondas sonoras. Y todos, sin excepción, terminaban en un mismo punto, un símbolo que ahora dibujaba inconscientemente. El ojo cerrado. Afuera, el mundo seguía. Martín lo sentía como un rumor distante. Como si viviera en una dimensión paralela donde el tiempo vibraba distinto. Valeria volvió a comunicarse. Había rastreado más grabaciones similares en otras montañas del mundo, los Alpes, el Tíbet, los Andes del Sur. En cada una, había una constante, un eco que hablaba sin voz, que transformaba a quienes lo escuchaban. Ya no sé si estoy investigando, o si me están usando para expandirse, le dijo ella en una llamada. Martín no respondió. Solo miró su reflejo en la pantalla negra del celular. Y vio que sus labios se movían, pero él no hablaba. Un mes después, Martín desapareció. No dejó cartas ni mensajes. Solo su grabadora encendida sobre una piedra, junto a una nota escrita con letras temblorosas. Hay lugares donde el mundo susurra verdades imposibles. No teman al eco. Témanse a ustedes si dejan de escucharlo. La grabación tenía una sola pista, un sonido de fondo que, al acelerar su velocidad, revelaba una melodía. Y en medio de esa melodía, su voz, entrecortada, repitiendo una frase. Ya no soy una sola versión de mí mismo. Somos memoria del ruido. Somos lo que queda entre dimensiones. A veces, al atardecer, en los valles donde el viento choca contra las montañas, se escucha un eco distinto. Uno que parece responder preguntas que nadie se atrevió a formular. Y quienes lo oyen, no vuelven a dormir como antes.